para que así, y lo dejamos pues al doctor. Sí, sí, no, un gusto. Me parece como anecdótico y muy bonito lo que acaba de pasar. Bueno, primero, buen día a todos. Gracias a la iniciativa de Ethel y a las demás personalidades que están ahí, pues, presentes en el modo virtual, en el modo perdón, de internet, a través de la web. Y me gusta porque es precisamente lo que hemos estado viviendo durante la mayor parte de esta pandemia, en el sentido de que hemos estado viviendo nuestras vidas compaginándonos entre pues el mundo virtual y el mundo real. Y ahorita acabamos de vivir esta experiencia que le hemos visto muy normal, y yo tengo anécdotas de personas que, por ejemplo, pues han trabajado en diferentes áreas, algunos, cualquier empresa que nos podamos imaginar, o la banca y todo, y anécdotas muy interesantes de que, por ejemplo, la persona tenía montada su área de video trabajo y tal en el cuarto, y de repente pasaba el esposo o la esposa en toalla por atrás entonces no, pero miren, la verdad que todas las anécdotas son muy bonitas porque nos permiten relajarnos un poco, que es súper necesario. Precisamente vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? De la importancia de que podamos manejar eso pues, la preparación emocional para el retorno laboral presencial, en el caso de lo que vamos a hablar hoy, pero también para el llevar nuestras vidas de forma, en lo que nos corresponde, de forma cotidiana. Recordemos, ¿verdad? Que si bien es cierto, hemos vivido modificaciones y hemos estado escuchando cómo se nos ha hablado de olas, por periodos hemos hablado de la primera ola, segunda ola, sin vacunas la mayor parte del tiempo. Esto ha sido todo un camino duro que se ha tocado recorrer el planeta entero, en el cual pues nos hemos visto involucrados todos, y pienso yo que hay situaciones que lo han convertido, si bien tiene sus beneficios, también tiene sus bemoles, como se dice en la música, ¿no? Tiene sus bemoles o sonidos relevantes, porque, por ejemplo, es muy importante, y vemos cómo la tecnología nos está ayudando a salir de esto y adaptarnos en la vida, cómo la tecnología ha permitido la creación de vacunas que antes era insospechable pensar de que se pudiera tener una vacuna hasta 10 años después. O sea, yo me recuerdo personalmente cuando hablábamos en el ámbito médico, prepararnos para que pasara lo de la gripe española, revisábamos historia, y que entonces el futuro que se nos deparaba era pues esperar unos 2, 3, 4 años con oleadas intensas y una mortalidad altísima, que por cierto lo ha sido, pero bueno, si uno revisa la historia de la gripe española, la epidemia más cercana que tenemos, la pandemia más cercana, se habla de 50 millones de personas fallecidas en aquel entonces. Entonces, pero bueno, imagínense, la tecnología ha permitido vacunas en tiempo récord, menos de 2 años. Algunos dudamos de ellas, otros confiamos en ellas. Yo me las puse las tres, y si hay una cuarta, yo me la voy a poner. Yo no dudo de ellas, yo sí la voy a usar. No quiero arriesgar mi vida, ni afectar a mi familia, ni a la gente que me rodea en el trabajo y en todos los ámbitos en que me desenvuelvo. Y bueno, pues me confieso una persona que sigue y cree en este sistema de apoyo, yo lo voy a implementar. Entonces, pero quiero traer a colación esto porque sí, bueno, es un poquito de historia fresca de 2020 para acá, que hemos ido cambiando, o sea, no hemos estado en la misma disposición. Al inicio era impensable salir. Me acuerdo el aislamiento severo que vivimos al inicio en nuestro país y en otros países. Es más, en países de primer mundo aún se ha evitado aislamiento. Después nosotros hemos ido liberándonos poco a poco y hemos ido confrontando las situaciones de forma pues, gradual, y no se nos ha vuelto a confinar de una forma extrema. Bien, todo eso enriqueció nuestra vida por la vía virtual, como veníamos hablando al principio, y pues hemos estado trabajando en esta modalidad. Algunas personas, antes de yo les cuento, tengo memoria de que antes de que las vacunas estuviesen ya confirmadas, ya se había planteado por la cuestión económica, la urgencia de que no parara el país y la gravedad de que entráramos en una hambruna y no sé qué otras cosas más que se nos planteaba, pues se hablaba, ¿no? De que teníamos que entrar a la labor presencial mixta, o sea, horario de trabajo virtual y trabajo presencial. Entonces muchas empresas y organizaciones empezaron a trabajar en esa modalidad. Después vinieron las vacunas, ya alguna gente estaba trabajando de esa forma, donde nos apoyamos mucho eran las medidas de bioseguridad. Yo recuerdo haber atendido personas con pánico al tener la idea de regresar a un trabajo desde entonces, pero no desde ahora, desde entonces.
las cosas se fueron modificando, aparecieron las vacunas, pero miren, la cepa se ha ido modificando, sí, perdón, el virus se ha ido modificando y generando cepas, y cepas que realmente pues nos plantean retos y cambios que pues son preocupantes. Por ejemplo, la más reciente, la que ustedes conocen, es la Omicron, que nos hace valorar un virus más transmisible, altamente transmisible, tal vez diríamos menos letal, sobre todo para aquellas personas que se han vacunado y que tienen la ventaja de que de repente tal vez tengan menos factores de riesgo, llámese edad, llámese enfermedades metabólicas, diabetes o otras como hipertensión arterial, la obesidad y más, que las puede tornar vulnerables. También ahora estamos aprendiendo de los tiempos del manejo. Yo tengo un familiar que perdimos, pues partió él, murió, iniciando la pandemia en el mes de abril del 2020, el doctor Américo Reyes, colega, maestro, profesor mío, tutor mío, él falleció en el año 2020 por el COVID fuera del país. El virus lo captó fuera del país, estando tratando de retornar al país y pues no pudo sobrevivir. Entonces, les puedo decir, la semana pasada aún mi esposa me preguntaba que si yo era el criterio, porque ella también, ella es ingeniera industrial, pero también pues una persona que lee, que se informa. Ella se cuestiona ahora y se pregunta, Mario, ¿verdad que con lo que ahora manejan de los tiempos, el manejo de los biomarcadores de inflamación, de los biomarcadores de coagulación, el uso de la tomografía y todas esas técnicas de diagnóstico, ¿verdad que a Américo, porque así le decíamos nosotros al doctor, para en casa nosotros era Américo, a Américo le hubiéramos podido ayudar mucho más? Y todo fue en Estados Unidos, me dice, imagínate que allá con la tecnología y todo, yo le digo, no tengo la menor duda, y aunque yo diga esto, y yo sé que suena con dolor, porque es como, qué pena, qué pesar que no tuvimos oportunidad, pues es cierto, es muy probable que hubiera tenido otra oportunidad, porque cuando se le atendió, ella recordaba esta semana que llegaba al hospital donde estaba en Estados Unidos y lo devolvían a casa sin medicamentos y estando ya mal, con problemas respiratorios en los Estados Unidos. Entonces, ya cuando lo aceptaron, estaba muy agravado y bueno, ya fue imposible recuperarlo, sufrió mucho, un buen periodo de tiempo y luego de su agonía, pues partió. Entonces, nos tocó vivir experiencias de esas donde perdimos familiares y obviamente eso lo ha vivido una gran parte de la población. Algunos de los que están posiblemente escuchándome también puede ser que lo hayan vivido, sino familiares, amigos o personas conocidas. Y bueno, nos ha marcado, ¿no? Nos ha marcado y nos ha generado un cambio total de vida. Entonces, esa situación de que tenemos pérdidas, la pérdida temida de que uno también se vaya a afectar, pero y por otro lado también la vida continúa, entonces, ¿cómo poder hacerlo? Entonces, siempre se empezó a plantear desde esas etapas el reactivación del trabajo, o podríamos titular del teletrabajo, del teletrabajo a la oficina, o del teletrabajo a la labor personal de cada quien. Entonces, ya para entonces se venían presentando algunas inquietudes, por supuesto, de las personas que se dedican a estudiar esto. Me acuerdo que desde muy inicio, cuando empecé a revisar el tema, yo empecé a revisar el tema particularmente del COVID y su impacto a nivel del sistema nervioso central y las alteraciones neuropsiquiátricas que podía provocar como virus, ¿verdad? Porque estamos hablando que es un ente patógeno orgánico que empezamos a notar que empezaba a causar efectos a nivel de dos vías. En la parte crítica, cuando la persona estaba en el momento de la afección, incluso habían cambios marcados, alteraciones del sensoropercepción, no estamos hablando de alteraciones de pensamiento, hablamos de que algunas personas pueden tener delirios en su momento o situaciones graves estando en UCI, porque recordemos también que algunos que llegaban a UCI, el estar en una unidad de cuidados intensivos por mucho tiempo, al perder la noción del tiempo, también provoca en sí mismo, sin padecer COVID, cambios de desorientación, no hay día y noche, cambios también de atención y cambios también en la sensoropercepción y el afecto, ¿no? Empezó a deprimirme, empezó a sentir mal, la desesperación, la angustia, que describen algunos que estuvieron al par de las personas en estado grave. Y luego también yo les puedo contar personalmente anécdotas de personas que sobrevivieron UCI, que ellos a mí me hablaban acerca de lo espantoso que fue emocionalmente su experiencia, estando entubado y estando dentro de la unidad, escuchando a gente fallecer o que miraban a alguien y que al día siguiente ya no estaba. O sea, situaciones emocionalmente extremadamente traumáticas. El personal estaba traumatizado por eventos estresantes, ver morir tanta gente tan rápidamente.
Y luego las personas, yo en mi mente tengo recuerdos de pacientes que me confesaban que no podían escuchar el sonido de las bolsas de plástico cuando usted las mueve, porque ese sonido le recordaba las bolsas de plástico con que levantaban las personas de sus camas y las metían en las bolsas para llevarlas a forense, al área de la morgue, perdón, del hospital respectivo donde estaba. Entonces, el escuchar ese sonido aún después les generaba mucha inquietud y mucha angustia porque inmediatamente relacionaban con ese evento. Entonces, en medio de toda esta realidad, pues se planteó, ¿no? Retornar a trabajar en medio de esa realidad. Luego vino el tiempo de las vacunas. Vivimos la angustia en nuestro país de que no venían, de que venían muy pocas, de que no ajustaban y así nos estaba pidiendo que continuáramos trabajando. El área donde usted está laborando, entiendo yo, pues ha tenido una disposición de espera bastante mesurada, bastante adecuada y prudente y pues ha postergado todas las universidades, entiendo yo, la mayor parte de ellas, este retorno hasta no haber mayor bioseguridad y haber una mejor respuesta ante el COVID. Entonces, pero aún así estaba esa idea, ¿no? Que había que regresar, que de pronto nos van a llamar, que bueno, toda esa situación generaba tensión también, ¿no? Incluso pues se venía dando lo que les estoy platicando, ¿verdad? Los cambios con el COVID, que si empezábamos a enterarnos que ya se podía ofrecer algo de atención, que si conocer mejor la afección, y bueno, pero al par de esto, como un hermano siamés que corre a la par, caminó algo que a mi criterio muy personal, bueno, no puedo ser tan pretencioso, también pues de otras personas a quienes yo apoyo en su sentido. El Internet, le dije, la tecnología ha sido positiva, pero tiene lados negativos. Uno de los lados negativos que ha tenido es que ha acompañado nuestra realidad también generando lo que llamamos los bulos o fake news, ¿verdad? Donde hemos estado expuestos a personas sin escrúpulos, algunas de ellas, otras por inocencia o por su propio temor, haciendo correr noticias que ponían en peor situación a las personas. Entonces, algunos colegas empezaron a plantear lo que se llamaba la infoxicación, ¿verdad? Desde muy entrada, ¿no? De la pandemia. Estamos hablando de la sobresaturación, yo no digo saturación, la sobresaturación de información como primer punto, antes de hablar del bulo y del fake news, es que estábamos metiéndonos a escuchar, no sé, por muchos ratos del día, y eso ya no era sano, eso ya no era sano, escuchando mortalidad, yo me acuerdo del tal reporte de la mortalidad y los nuevos casos diarios, no sé, para muchas personas yo he escuchado que y me dicen que gracias a Dios los quitaron porque ya no querían seguir oyendo eso, o que se los hacían llegar a los celulares, personas que los compartían como, te mando la noticia y yo no lo quiero ver. Entonces, gente que bloqueó chats, que se salió de chats, gente que no quería leer estas cosas, tratando de mantener su salud, y otras que pues no se daban cuenta de lo que les estaba afectando y seguían haciéndolo, ¿no? Entonces, crece a la par. Este punto, en mi sentir personal, y yo lo he visto en la consulta, ha impactado mucho en la salud mental de la gente, ha dañado mucho a muchas personas y ha prolongado la ansiedad que naturalmente tuvo que haber durado un periodo de tiempo, la ha extendido, la ha cronificado. Es como que ustedes imaginen un dolor de una inflamación que debe durar tantas semanas y de repente está durando meses y no es correcto. Entonces, en ese sentido, pues hemos tenido todos, y ustedes como grupo también, el cual estamos reunidos hoy, obviamente no son invulnerables, son personas que viven sus vidas normales y naturales como seres humanos de día a día, de lo que vivimos en nuestras casas y pues se ven de alguna forma afectados por una de estas posibilidades. Entonces ahora, ya en el tiempo de la vacuna, ya se nos plantea que esto iba a venir. Imagínense esta realidad. Yo no sé si ustedes, yo sí lo he escuchado, que ya yo tenía comentarios de personas que atiendo que me decían, ay doctor, ya me van a llamar, entonces ya me van a pedir que vaya. ¿Cómo hago para no ir? O sea, ¿me entiende? O sea, tengo miedo. Y aún vino la primera vacuna, vino la segunda vacuna, y algunas con el refuerzo incluso, e igual, doctor, ya me están llamando a versión mixta, presencial y teletrabajo. Entonces, yo escuché y fui testigo de esa agonía desde el anuncio de la posible reactivación de la actividad laboral. Entonces, ese temido retorno, ¿no? Que entonces, en algún momento tenemos que verlo o valorarlo precisamente como operación retorno, le llamarían algunas empresas, va a tener que retornar. En algunas empresas también hay que hacer claro, y instituciones, el trabajo virtual les cayó como niño al dedo, ¿no? O sea, les ha funcionado súper bien. Bueno, es otra historia porque no era el tema de hoy, pero
sí ha habido una apertura para esto, en otras no. Es imposible algunas labores seguirlas manejado solamente desde el mundo virtual. Se requiere, yo por ejemplo escucho, bueno, para empezar les confieso, escucho a mis hijos, ¿verdad? A mis hijos, mi hija estudia medicina y es imposible que ella pueda estudiar medicina a distancia, o sea, eso no se puede. Entenderé yo también que su carrera tampoco se puede, o sea, eso hay que tocar paciente, hay que ir con el paciente, hay que conocer al paciente para formarse adecuadamente. Entonces, pero mi hijo que estudia administración de empresas, entonces mi hijo me decía, yo me siento súper mal porque me he perdido la oportunidad de vivir mi vida universitaria estando metido en el mundo virtual. Y estoy dispuesto a sacar otra carrera con tal de, si esto pasa, poder conocer qué es ir a la universidad. Entonces, uno no lo valora así. Yo le escuchaba ayer me decía eso él. Yo lo quedaba viendo y decía, bueno, te entiendo, o sea, te hace falta eso y lo deseas. Y me dice también, las clases yo las siento mejor presenciales, pero es la opinión personal de él, en la cual él está haciendo ese reclamo y él está dispuesto a ir. Obviamente es un joven que pues está anhelando retomar una vida que él no quiere perder y bueno, entonces nosotros nos tenemos que enfrentar en nuestro trabajo, ustedes, a esa realidad de que también tienen que hacer frente a la demanda de las personas para que ustedes trabajan y se deben, que son los estudiantes, que también están pidiendo, posiblemente alguno de ellos, poder tomar sus clases y retornar a la normalidad previa que hemos tenido. Entonces, toda esta situación, estamos expuestos, ya sea desde el área administrativa, si algunas están en el área funcional de la universidad, en la parte administrativa, como también la que está cara a los alumnos y son docentes y están involucrados en alguna labor particular de trabajo que los hace estar cercanos ahí. Y no solamente con ellos, sino también con el otro punto de nuestro trabajo, que es el paciente, ¿verdad? El que llama un usuario también. Y bueno, y que también está esperando que lo toquemos, porque eso nosotros lo vivimos y se los comparto en el Mario Mendoza. Nosotros al entrar la pandemia manejamos la realidad de la atención al paciente a distancia. Desconocíamos mucho el manejo de la bioseguridad, empezamos a implementar todo, dábamos solo recetas, no había entrada a consulta, pero eso como, ¿qué les digo? Como a mitad del año pasado, mayo o junio, ya eso se fue cambiando, el ministerio ya empezó a demandar lo que no era posible. Además, nos empezamos a plantear que no es clínico, ético ni legal atender a alguien sin revisarlo físicamente, sin revisarlo si esa persona, sobre todo los fármacos que nosotros damos, que son fármacos muy delicados, saber si está haciéndole bien. Tenemos que hacer en algunos medicamentos en el área nuestra, que son medicamentos que pueden bajar los glóbulos blancos, tenemos que hacer exámenes de sangre para valorar que no se afecten, que alteran el sodio y el potasio, o que alteran la presión arterial, entonces tenemos que hacer valoraciones que eran impostergables seguir haciendo. Entonces, bueno, nos tocó regresar. Les puedo transmitir la experiencia que tuvimos en el Mario Mendoza el año pasado. A mí, como autoridad, me tocó guiar esto junto con las autoridades que me están sobre mi persona, más los que forman parte del Consejo Consultivo, que estamos en la misma línea, pero también de mano del sindicato, de mano también de los mismos personas que trabajan, porque tuvimos que trabajar escuchando miedo, ¿verdad? Tuvimos que trabajar escuchando sus temores. Les cuento, ahorita, que no eso les pasado, ahorita, por ejemplo, se me acercó un colega, un señor ya que pues, ya pasó la tercera edad, es un joven de la tercera edad, pero todavía con muchas ganas de trabajar, colega. Entonces, cuando se da lo del Omicron y ahorita que la transmisibilidad se ha disparado, se acercó y me dice, doctor, y el ministerio ya consideró que retornemos, me dijo, retornemos a que los pacientes solo le demos las recetas. Entonces yo me reí, me apené porque, hombre, el hombre está con miedo, yo no tenía por qué reírme, pero les confieso, no pude evitarlo. No me reía de lo que él decía, yo creo que también fue un poco de ansiedad de mi parte, porque es como explicarle, profesor, ya no es reversible que volvamos a aislarnos, o sea, no podemos, o sea, lo que podemos es extremar medidas de bioseguridad, poner todo de nuevo en un modo muy intenso, pero no podemos dejar de tener a la gente. Entonces él entendió, creo, espero que esa fue la idea y pues él se dio cuenta que no, nadie ahorita está mencionando que retornemos a algo previo como el inicio de la pandemia. Entonces, vivimos eso que está viviendo algunas instituciones, creo que la universidad que retorna a su vida laboral pausada, yo creo que pausadamente, me parece entender, así lo están viviendo ustedes, y ahí me van a aclarar por favor, nosotros lo vivimos progresivamente y hubo que ir convenciendo a la de laboratorio. Imaginen el laboratorio que hoy, les cuento, las personas del laboratorio están tomando muestras de COVID diario, o sea, y están, ahorita estábamos
pues diagnosticando dentro del personal y en pacientes un número regular de personas con COVID con síntomas leves, ¿verdad? Obviamente. Entonces, eso era impensable al inicio de la pandemia, que alguien del laboratorio, yo me acuerdo, como anécdota también les cuento, el primer caso que recibimos en emergencia de una persona que teníamos certeza que era COVID positivo, pero estaba descompensada con agitación y psicosis y había que recibirla en emergencia. Hay una parte de esa historia que yo nunca voy a olvidar, que estábamos en emergencia, todo el mundo se vistió con trajes espaciales, ¿verdad? Yo tenía que estar ahí supervisando, soy el subdirector y yo tenía que, oiga, me imagínense que el capitán no esté ahí, ¿verdad? Decía, el barco está en medio de la tormenta y buscando el capitán había que estar ahí, ¿verdad? Entonces, claro, les confieso, uno estaba ahí con temor. Los temores eran infinitos porque uno pensaba que hasta el ambiente quedaba contaminado, ¿no? Entonces, me acuerdo, en medio de toda esa bulla que la enfermería haciendo fuerzas se vestía con toda la ropa para recibir a la persona COVID positivo con todo este problema. Vuelvo a ver a Gina y miré a una de las aseadoras de la compañía de aseo llorando, una señora mayor, y llorando, y estaba tan congelada que no se había podido vestir. O sea, no la había. Yo me acerqué a ella, yo me imaginé, ¿verdad?, que estaba pasando un momento espantoso, horrible. Yo creo que esa señora es una abuela, por la edad que le calculo, es una señora abuela. Estaba con pánico la señora, entonces me acerqué y ella quería contener el llanto para que no la viéramos, pero ella estaba como detrás de todo el equipo, y me acerqué y le dije, a todos nos da miedo, madre, a todos nos da miedo, no se preocupe, pero la vamos a cuidar, la vamos a cuidar. Si usted siente que puede, lo hacemos. Si no, yo le pido a su jefa que la cambiemos, porque si no puede, tampoco, le digo, porque no la vamos, porque le dije yo, vamos a tener dos emergencias, la que nos viene más la suya, y con dos a la vez, mejor solo una, le digo, así que no se preocupe. Entonces ella se sonrió un poquito y estaba con miedo, la señora estaba congelada, con mucho pánico. Entonces yo le dije a ella, ¿usted tiene fe? Sí, me dice. No me diga de qué iglesia, pero si usted tiene fe, en este momento, hable con su Dios, le digo, y pídale que le ayude para que nosotros le podamos ayudar también y no la vamos a exponer a usted, no se preocupe. Entonces al final la señora se calmó y me dijo que no, que se iba a quedar, ¿verdad?, que iba a quedarse ahí. Y entonces ya le dije a las demás que también estaban congeladas, pero vístanmela por favor, le digo, vístanle y ponganle la ropa de bioseguridad porque ya tiene que limpiar todo lo que queda acá, ¿verdad? Entonces ya ella se vistió y cuando me la encuentro en los pasillos después, cuando ella me da su mirada, a mí me da mucha tranquilidad saber que por ese momento no quedó sola ella y se le apoyó, pero esos son los momentos que vivimos, ¿verdad? Momentos de tensión que a esta altura, cuando nos toca pues vivirlo, no crean que se han quitado, no crean que se han quitado. Cuando uno se da cuenta que ha estado en la línea de trabajo durante el día con contacto con 8 personas que dieron positivas, uno dice, wow, las tuve de frente, las tuve ahí en la cara, y así es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos volver? Y ese es el punto, poder hacer el manejo emocional de esta realidad, cómo podemos irnos adaptando. Algunos van a irlo haciendo progresivamente. A la universidad le está tocando en alguna medida, desconozco si algunos ya lo estaban haciendo y me disculpan si lo estaban haciendo, ese encararse con la persona, con el paciente que da tanto temor. Ahora con la transmisibilidad del Omicron ha empeorado porque ahora es pues todo el mundo, ¿no? O sea, ya no solo es el paciente, es el personal, es el que va en la calle, el que va en el bus, el que va en el taxi. O sea, es una situación que se ha extendido, que es lo que ha hecho la variante más transmisible, pero roguemos a Dios que menos letal, ¿verdad? Menos letal y que eso propone pues que la persona nos pueda sobrevivir. Entonces, en todo ese contexto están ustedes encarando ese retorno. Me estaba recordando los reportes que dan algunos colegas a nivel del mundo, en España, en Colombia, y muchos coinciden, fíjense, muchos coinciden. Estaba leyendo dos reportes interesantes que la mayor parte del personal que retorna, un 34-35% de ellos se siente mal al retornar. O sea, estamos hablando de 3 a 4 de cada 10 que regresan se sienten bastante mal. Y, y que, ¿cómo se llama? Y que, bueno, esto puede aumentar en algunos casos hasta un 6 de cada 10. O sea, volverse la mayoría. O sea, 6 de cada 10. Y yo entenderé eso cuando vienen esos periodos de, esto ya es una opinión personal mía, esto se agrava por momentos. ¿Y por qué pienso por momentos? Se agrava porque de repente apareció una variante como la teta, decían antes, que era tal y tal cosa. Y la noticia lo da. Y luego apareció el Omicron. Entonces están juntando de 3 a 4, de 5 a 6, de 6 a 7 que no quieren estar en posición del trabajo. Entonces, esa es una teoría que yo tengo, ¿verdad? Que eso lo está grabando. Y por otro lado también, una que es para mí, y vuelvo a repetir, súper influyente,
es la información que se genera en la web, en los chats, en Instagram, en todo lo que usted puede imaginarse. O sea, hoy, a diferencia del tiempo de la pandemia, ya de la gripe española en el 20, hoy, señores, es que España en aquel entonces quedaba allá, ¿me entienden? O sea, y las noticias que llegaban por los periódicos, yo no sé si recorrían por telégrafo las noticias en ese momento y bueno, imaginarán ustedes que no las vivían frescas, ¿verdad? Y bueno, las noticias tardaban un poco más de circular. Hoy no, señores, hoy somos una aldea global. O sea, lo que está pasando, nosotros nos dimos cuenta que salía el Omicron de Sudáfrica y se estaban reportando los primeros casos. Y luego la flurona, que la llamaban, que en Europa se había combinado el Omicron con la gripe, con influenza. Entonces, claro, entonces la gente uno dice, bueno, pero no nos preocupemos porque la penetración de las noticias es baja. No, sino que no es baja, es alta. Y una gran parte de la población, pues no toda, obviamente no toda, se ve bien afectada. Se ve bien afectada. Entonces, yo no creo que estoy ante la población que no esté accediendo a esos medios de comunicación. Yo creo que estoy hablándole a las personas que posiblemente estén en la salsa de esa situación, en la crema de nata de eso, sobre todo si son jóvenes, que ya me fijé que todos son jóvenes, aquí los que estoy hablando, los jovenazos todos. Entonces son, si no son nativos, nativos de la web, por lo menos son hijos adoptivos, así como yo, pero yo que soy más viejín que ustedes, ya me cuesta un poco, pero igual no me salvo de estar metido en la web. Entonces todos estamos involucrados. Nativos peor y diríamos por la facilidad con que se mueven, o incluso los que no somos tan duchos y diestros en este mundo de la web. Pero bueno, estas cifras son no para alarmarnos de que cuánta gente puede verse afectada por esta situación porque más bien debemos de verlo como una realidad, ¿no? O sea, la ansiedad va a estar ahí. Recordemos que la ansiedad es un fenómeno que se da para sobrevivir en el entorno, no para afectarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que adaptarnos al entorno para aprender y sobrevivir. O sea, si la llama nos quemó, por ejemplo, o nos va a quemar, porque eso no va a dejar de quemarnos, ¿cómo aprendemos a convivir con la llama? Y más bien, al final, más bien resulta que nos aprendemos a iluminar con una llama, con el fuego, dicho de otra forma, con el fuego. O sea, no que digamos a tener tal pánico al fuego que vamos a vivir en la oscuridad eternamente, ¿verdad? Eso no, lo hemos vivido como humanos, hemos sabido sobrellevar esta realidad y esto como un ejemplo de cómo nos vamos adaptando al entorno. Entonces, igual la ansiedad que vivimos ahora nos está llevando, miren, y se los digo con sinceridad, hay una teoría que me parece muy retadora y muy interesante. De repente el tiempo va a juzgar qué tan adecuada es. Yo creo que bien acertada. Hay una teoría de unos colegas médicos que están planteando que a su criterio, yo creo que son virólogos y epidemiólogos, fíjense que están planteando, de repente ustedes ya leyeron esta teoría, de que el virus está sobreviviendo también. Imagínense qué paradójico, ¿no? El virus nos está matando, pero está sobreviviendo también, según ellos. Y lo plantean de esta forma, porque ellos dicen que el virus como estaba diseñado a sí mismo, o sea, si lo diseñó la naturaleza o no, no es tema tampoco de esta conversación, pero cuando sea el virus existe, pues el virus estaba diseñado para ser altamente letal. O sea, es un virus letal. No es que ha dejado de serlo, sigue siéndolo. No quiero decir algo incorrecto. Se han modificado ciertas variables y las variables que se han modificado, las vacunas, el aislamiento, llevaron al virus a modificarse también. También lo ha modificado el hecho que entró en contacto con otro virus como el de la influenza y también lo ha modificado. O sea, todo esto es parte del proceso adaptativo. Entonces, el virus como un ente viviente, está tratando de sobrevivir frente a esta gente. ¿Cómo lo está haciendo? Dicen ellos. Esto obviamente es una metáfora. O sea, porque el virus, hasta lo que nosotros sabemos, el virus solo es un RNA, ¿verdad? No tiene parte consciente. Pero diríamos que en su estructura genética ha aprendido que si sigue de letal, va a desaparecer, como desapareció de la gripe española. Porque es un virus diseñado para matar al hospedero, o sea, para destruirlo. Por lo tanto, está condenado a no seguir. Mientras acabe con el hospedero, desaparece porque no va a tener dónde transmitirse. Entonces, la apuesta que tiene que hacer el virus es mutar a algo que le permita sobrevivir en el entorno. Entonces, se vuelve más transmisible, menos letal. Yo lo menos letal digo porque está ayudado, porque están las vacunas y porque hay medicamentos que ayudan, pero el virus en sí mismo no creo que haya otro menos letal. En sí mismo, en su estructura, no. Todavía no. Yo pienso que poco a poco se va a ir debilitando la letalidad, más todavía de lo que hay ahora.
y podría ser lo que dicen algunos teóricos que va a convertirse como un virus de la gripe actual, o sea, un COVID y ya, y tal vez solo cierta parte de la población tenga mayor riesgo, como es con la influenza. Les cuento, la influenza convive con nosotros hace tiempo, ha estado mutando en variantes de la influenza, y donde es letal la influenza, donde es en las personas de tercera edad, y es también letal en los que trabajamos en ambientes hospitalarios, pues porque estamos en riesgo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estarnos vacunando para la influenza. Yo me vengo vacunando para la influenza desde hace un montón de años, año a año, o sea, porque se nos advierte que para nosotros puede ser que nos dé un susto, y el susto puede ser letal. En la influenza es bien delicado, entonces eso posiblemente podría pasar, pero yo me adelanto aquí con las teorías, perdón, y todo, porque también tenemos que conocerlas, porque tenemos que saber cómo nos vamos a adaptar y cómo el trabajo es parte de esa realidad que vamos a ir asumiendo. Entonces, ahorita lo que estamos hablando entonces, cómo hacer ese retorno y el manejo emocional del mismo, y recordar algo muy importante. Fíjense que una profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, la doctora Eva Garrosa, experta en salud laboral, apunta lo siguiente, dice: la vuelta al trabajo puede suponer ansiedad, estrés y depresión. Eso también concuerdan con una gran cantidad de personas que están escribiendo artículos. Yo me la cité a ella por citarla, pero he leído autores colombianos, he leído, bueno, de diferentes lugares y concuerdan en lo mismo. O sea, estamos viendo lo mismo. Algunas cosas diferentes, obviamente, las poblaciones no son las mismas, pero digo, como comunidad, pero seres humanos al fin. Entonces estamos viendo también ansiedad, estrés y depresión. A mí, como decía el por mi posición en la subdirección asistencial del hospital, y siendo el Hospital Mario Mendoza un hospital de referencia nacional, entonces los medios de comunicación llegan mucho al hospital pidiendo, pues, información, ¿no? Información sobre la situación, y yo les paso diciendo que lo que estamos recabando y los datos que vamos tomando estadísticos de las atenciones mensuales, lo que está diciendo aquí la doctora Garrosa de Madrid, nosotros lo estamos viendo igual. O sea, sabemos que la primera causa de atención por morbilidad es la depresión, y no ha cambiado, sigue siendo la depresión, es la causa número uno. Luego, notamos a partir del COVID, les cuento, siendo muy sincero, no estábamos haciendo el registro de los estresores, no lo estábamos tomando, pero nos dimos cuenta que en el instrumento que llamamos impronto de la emergencia, hay un apartado donde los psiquiatras estaban reportando los estresores. Entonces, inmediatamente con la jefe de información empezamos a hacer una revisión de todos los improntos de la emergencia y empezamos a detectar cuáles eran los estresores más frecuentemente reportados, y encontramos que obviamente los más reportados estaban asociados con el COVID, pero lo que referían ellos es que no estaban tan depresivos, sino que estaban sumamente ansiosos. Y detallaban ahí, dentro de los estresores que más les gustaban, eran los siguientes, que les voy a contar que es el número uno para el retorno laboral. Oigan bien, ¿verdad? Qué bonito, porque estoy hablándoles de una realidad. Perdón que yo diga bonito, a veces no es disparate. No es bonito porque feo, digo, no es bonito estar sufriendo esto, pero qué bueno es ir viendo cómo la realidad coincide con la teoría, ¿me entiendes? Y uno la puede ver. Entonces, ¿qué les cuento? Miren, a ver, dentro de los reportes que había de la emergencia y que se han seguido dando, las causas de estrés número uno era el temor al contagio. Ese era el número uno, temor a ser contagiado, a contagiarme. Pues vengo aquí, ando preocupado, me voy a contagiar. Número dos, el aislamiento. Tenía muy afectado a la gente. Por ahí igual, a nivel de él, estaba el temor a que algún familiar le pasara algo. O sea, algún ser querido, un familiar, se contaminara, y temor a la muerte. Ese era otro. Luego, en estresores que iban no cercanos, un poco más bajos, estaba la preocupación, oigan bien, la preocupación económica. O sea, y digo esto bien interesante porque, yo voy a decir por qué. Es el problema de la pérdida de trabajo. Hubo un nivel de desempleo, pérdida de trabajo, se cerraron empresas, y eso afectó mucho a la población que iba a consulta. Por otro lado, también el temor a perderlo, o sea, no lo habían perdido, pero estaban en un modo virtual. Algunas personas tenían pánico porque no podían manejar el modo virtual. Algunos no tenían capacidad, y eso se extendió también en la parte académica, en los niños sin recursos para poder adaptarse al modo virtual. Y se nos reporta, porque eso no lo registramos nosotros, porque eso no somos nosotros, atendemos población infantil a un nivel abierto, no lo hacemos, ni tampoco tenemos registro de la parte educativa, pero aquí me voy a hacer eco de lo que pues yo personalmente escuché en los medios de comunicación, que plantean una deserción alta de estudiantes. Eso es lo que yo he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado también, pero uno pues escuchó también, dentro de los motivos que algunos argumentaban, era el hecho de que no tenían capacidad económica para llevar a cabo el seguimiento de las clases y otras cosas más, ¿no? Entonces,
ese era otro estresor. Fíjense, llegaban a la emergencia personas preocupadas porque sus hijos no podían continuar, preocupados porque no podían seguir sus estudios, de todos los niveles, ¿no? De todos los niveles, que no había capacidad económica para poder darles mantenimiento a las necesidades que se requerían, pues estaba reflejado en los estresores también. Y eso es muy interesante, imagínense, porque también mucha gente preocupada por el trabajo estaba viendo cómo podía trabajar de la forma que fuera y desde aquel momento. Entonces, eso, por eso le digo, el trabajo como estresor, del retorno, pero también el trabajo como una necesidad que alguna gente requiere. Entonces, eso fue de los puntos que relevantes registramos, ¿verdad? Entonces, cuando la doctora Eva de Rosa de Madrid reporta eso, nosotros vemos, es cierto, ahora estamos viendo lo mismo, estamos viendo la depresión como causal número uno, trastorno de ansiedad, un trastorno que es bastante frecuente, pero no se ha disparado más de lo normal. Les cuento, nada se ha disparado más de lo normal, solo que sí están prevalecientes, es el trastorno de pánico. Es un trastorno que está caracterizado por crisis de ansiedad con sensación de opresión en el pecho, dolor torácico, que pareciera en algunos casos como un infarto del miocardio, un paro cardíaco, como dice la gente, como ataque cardíaco, perdón, con calambres en las manos, en los pies, sequedad de boca, sensación de muerte inminente, en algunos casos otros dicen pérdida del control, y otras personas también refieren también miedo a volver a vivir otra crisis. Entonces eso se da con frecuencia. Ahorita el reporte que me acaban de pasar antes de finalizar enero es que estaba alto el reporte de trastorno de pánico, estaba disparado, ¿me entiendes? Estaba elevado. Hay que aclarar, y tengo que aclarar algo, el trastorno de pánico es un trastorno que tiene una base física, está provocado por una producción anormal de adrenalina cuando no debe darse, pero creemos que algunos de los trastornos de pánico podrían también estar en el grupo, de otro grupo que se llama trastorno somatomorfo de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y cardiopulmonares, perdón, que la ansiedad lleva a provocar a las personas síntomas like, yo he tenido pacientes que viven, que son asmáticos y viven una crisis de asma por ansiedad, por ejemplo, donde interviene mucho el sistema inmune, o personas con problemas vasculares como una hipertensión que vive una crisis hipertensiva aún con el medicamento. Nosotros lo vemos, sabemos que hay que atenderlo desde el punto de vista de la psiquis, pero también sabemos que hay que estar de la mano con el internista para cuidarlo. Entonces, yo pienso que muchos de trastornos de pánico, algunos de ellos podrían ser este tipo de trastorno, el somatomorfo, o sea, tenemos que ir rastreando cuántos pueden ser, y que estamos hablando de ansiedad provocada con síntomas cardiopulmonares. Pero bueno, eso en cuanto a lo que se está viviendo en las personas y que lo viven en muchos lugares. ¿Qué es lo que habla otro colega, verdad? Que es médico y dice, mucha gente considera en España tiene miedo, es el doctor Alberto Gavilán dice, tiene miedo o angustia o incertidumbre. Es el criterio de él. Él habla, agrega aquí, la incertidumbre, aquí nosotros le llamamos estrés, que es lo que le hablábamos, pero la incertidumbre también es una ansiedad existencial un poco más compleja porque, a ver, mira, yo tengo miedo de regresar, pero detrás de eso se puede esconder como, tengo miedo a lo que va a pasar. O sea, ¿y qué puede ser? Yo puedo poner varias variables, me voy a contaminar, o no me voy a contaminar, o voy a estar en riesgo, o no voy a estar en riesgo. Entonces, esa situación que no sé dónde estoy, realmente esa incertidumbre, y eso es muy cierto lo que dice este señor, que sucede en gran parte de las personas. Usted dice que tiene, no, es que no sé qué va a pasar y eso me da temor. Sí, sí, algunas personas pueden tener eso. Y eso a veces puede ser también muy relacionado con el miedo del contagio, por supuesto. Eh, Esto puede ir cambiando. A medida que las personas se van acercando al trabajo, pueden ir viendo y comprobando que si las medidas de seguridad son las correctas, pueden irse volviendo un poquito menos tensas o menos frecuentes estos pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué puede afectar esta ansiedad en el desempeño de las personas que laboran en su trabajo? Puede provocar, por ejemplo, afectando el periodo de adaptación en algunos días, que no sean personas que se concentren bien, que sean distráctiles. Podríamos decir que vamos a ver que algunas personas trabajan a diferentes velocidades, algunos no recuperan su ritmo de productividad, podrían estar como muy tensos como para hacerlo. Entonces, por eso es importante el apoyo emocional. No creo que es tanto importante que se formulen objetivos extraordinarios, sino que más bien el acompañamiento de las personas para ir superando precisamente esa transición y poder ir aumentando la confianza en el entorno que se vive, sobre todo sin perder de ojo las medidas de bioseguridad. Entonces, sabiendo que es un proceso que se va a dar de una forma
pues no va a ser inmediata, sino que progresivo. Por ejemplo, puntos a trabajar muy importantes que decía esta doctora Garrosa. Decía ella, al estar en contacto con compañeros, es importante que la persona que está pues, incorporándose a su trabajo reduzca ese sentimiento de aislamiento social. Y mire qué interesante este punto. Porque si bien hemos estado en nuestros hogares, con nuestra familia, de alguna forma, a pesar de estar conectados por la web, no es lo mismo el contacto físico que el contacto en la web. Por muy bueno que sea, nunca es igual. De alguna forma hemos estado aislados, ¿no? En una isla más reducida, que se ha ampliado por la web, por la tecnología. Pero el retornar a ese contacto tiene su lado positivo, por supuesto, porque estamos diseñados para el contacto, no para el aislamiento. Pero entonces, ¿qué es importante para lograr esto? La seguridad de que podemos hacerlo en un entorno lo más bioseguro posible. Entonces, ¿qué ayuda a esto? A disminuir, dice esta doctora, pensamientos rumiativos, sobre todo en relación al virus, y que nos impiden enfrentarnos al contexto de vida que vamos enfrentando y nos reducen. Por ejemplo, yo tuve mi consulta hace poco a una hija urgida a llevarme la mamá, porque la mamá, la señora, una señora mayor, señora abuela mayor, a todo el que, a todo, yo voy a decirlo como que podemos tener buen humor ante ello, pero la verdad la señora la vivía mal y le dije también, porque todo el que entraba a la casa le pegaba una rociada de este tipo, de estas cuestiones ¿cómo se llama? Antivirales y ante lo que sea, todos estos líquidos del amón y tal, que dicen que ya no querían ir a verla porque los inundaba, o sea, los mojaba completamente la viejita, ¿verdad? O sea, la señora mayor, y le decían, mamá, ya no tiene que extremar tanto, o sea, no es tanto, ya nosotros estamos bien y con que manejemos distancia y tal, pero la señora estaba muy temerosa. Tuve que hablar con ella, hablamos con ella, tenía muchos pensamientos rumiativos, obsesivos, que le estaban retornando, que le estaban impidiendo el contacto con sus hijos y sus nietos. Estaba aislándose ella dentro de su casa y el esposo estaba preocupadísimo porque cada vez ella quería hacer menos. Y me refiero, no a que tenía responsabilidades, logré entender, pero sí tampoco podía pagarse. Entonces, ojo con esto porque también no solo nos puede impedir la función laboral en un área fuera de nuestra casa, sino que también en nuestra casa pueden darse casos en los cuales podemos ir, que es el problema de la ansiedad, reduciendo nuestra actividad. No podemos ir reduciendo progresivamente. Entonces, ¿qué debemos de trabajar? Podríamos plantearnos, o podríamos decir, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para ese retorno? Pues volver trabajando ese manejo emocional, procurando conseguir confianza. Digamos, si el problema es la incertidumbre, ¿cómo podemos ir consiguiendo confianza para irnos desenvolviendo y, pues, de ser posible, en la medida que sea factible, algún nivel de calma? Algún nivel de calma. No les voy a decir que es que vamos a caminar ahí como monjes tibetanos que caminan sobre la nieve levitando, como que aquí no pasa nada, tampoco, eso no existe. Pues si alguien lo puede, pues ya sabrá él si podrá, pero la mayor parte de los que vivimos aquí y somos mortales, en algunas medidas nos para angustia saber que con quien estuve hablando resultó positivo o que miramos que se está haciendo mucho desorden en el área de trabajo y no están cuidando la medida de bioseguridad. Y yo pido, por favor, retomemos esto. Y son cuestiones que la ansiedad me puede ayudar más bien a funcionar mejor. Entonces, podríamos decir que podemos ir diseñando lo que llamaríamos como el protocolo. Esto lo digo así como por decirlo, ¿no? Pero el protocolo de la protección emocional en tiempos de COVID. Y mire, a mí me gusta esto. La iniciativa le acaba de decir lo que me gusta mucho la prevención, y de verdad, yo la he puesto al máximo la prevención. Pero digo, yo me planteo, óigame, y si tenemos protocolo de bioseguridad para cuidarnos de la contaminación, ¿y por qué no generamos un protocolo de protección emocional en tiempos de COVID? Sí, protejámonos del virus y protejámonos del estrés extremo que nos puede afectar nuestra salud también. Entonces eso lo dejo como un planteamiento, que esto vendría siendo como un esbozo de lo que sería el protocolo de protección emocional en tiempos de COVID. A mí me agrada escuchar eso. Me parece, no es mi idea, no es mi idea, y lo he tomado de lo que yo leo, y me parece correcto. Me parece correcto que se pueda hacer y que se busca ahí, pues se busca que la persona no se aísle, se busca que la persona esté activa. ¿Por qué? Porque su sistema inmune tenemos que cuidarlo, y usted tenso y mal, su sistema inmune no está bien, su sistema metabólico tampoco está bien. Y no es de miedo, es que cuando nosotros estamos tensos, todo se empieza a irregular, ¿verdad? Rogamos a Dios que sea lo menos grave posible,
pero sí se puede afectar. Entonces, evitar eso porque ya tenemos que lidiar con un virus, no tengamos que lidiar con que nuestra salud se ponga un poquito frágil, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar no solamente en el retorno laboral, sino también un punto importante, el potenciar las relaciones sociales en el entorno laboral. Es muy importante que trabajemos en equipo. A mí se me ocurre pensar que un punto muy importante es trabajar el concepto de unidad, el concepto de equipo. O sea, aquí nos protegemos todos, señores. Aquí estamos cuidándonos todos. Es un concepto que en algunos lugares, podemos verlo, por ejemplo, en el ejército. En algunos ejércitos, ahí el que está, yo protejo al que está al lado mío porque el que está al lado mío me protege a mí. Y entonces yo a él no lo voy a descuidar y a él lo voy a cuidar. Entonces yo sé que cuidarlo es cuidarme a mí. Entonces esa sensación de que yo siento que el otro me cuida, va calmándome. O sea, me va dando certeza y seguridad. Por ejemplo, uno puede ver en esas películas, ¿verdad? Que, por ejemplo, hombre herido en la batalla es hombre que no se puede dejar ahí, se levanta y se lleva como de lugar y no se deja tirado. O sea, igual podríamos decir, persona ansiosa en el trabajo que queda tirada por la ansiedad, no se deja tirada ahí, se levanta y se le ayuda. Y se le hace sentir que no es que se le hace sentir que no está sola, es que debe darse cuenta que no está sola, que está ahí y importa a los demás. Entonces, cuando hablamos del manejo emocional, yo en lo personal le apuesto muchísimo como prevención al trabajo en unidad. Aquí, por supuesto, hay unos que, trabajando más a profundidad, que ya no es tanto mi área, hablan acerca de cómo poder ubicar liderazgos dentro del grupo, de que ubicar personas que hagan el manejo resiliente de esta realidad para que estas personas se les potencie en esa actividad y ayuden a los que son menos resilientes. De repente no todos somos iguales y así es la vida, ¿no? O sea, pero para eso habrá algunos que son muy resilientes y esa resiliencia no puede quedarse solo para el beneficio personal. Esa resiliencia de algunos tiene que ir encaminada al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque si ese resiliente no trabaja al servicio de los demás, está reduciendo su entorno porque se va a aislar. Va a tener menos compañeros que van a estar ahí para apoyarle. Y no hay tal resiliencia que sea invencible. No existe eso. O sea, Marvel crea héroes, pero, pero son de ficción. Nosotros vivimos con héroes diarios que están entre nosotros y podemos ser nosotros si nos empeñamos en servir a los demás. Entonces, para retornar a la parte laboral, un punto que yo quiero hacer mucha relevancia y quiero como dejarlo como un planteamiento que lo puedan pensar. Es importante que existan personas que puedan ayudar a que los demás se encaminen con un buen protocolo de manejo, que acudan cuando haya necesidad, cuando el otro esté mal, que puedan trabajar la empatía a través de la expresión verbal de buenas emociones para tener un equipo cohesionado, ¿no? Que se perciba el apoyo, que haya una comunicación clara en el entorno y mantenerlos. Mire, esta parte, yo no apuesto a mantenerlos motivados, yo apuesto a que las personas se mantengan. Te lo voy a ser sincero, es que eso lo siento como muy motivacional, pero yo diría tenerlos con menor incertidumbre posible, con la seguridad de que no están solos y que su trabajo, aún en medio de sus temores, se pueda realizar. Y cuando no se pueda realizar, habrá que alguien que lo entienda y pueda llevarle, apoyarle y hacerle sentir que se puede salir adelante. Entonces es un punto importante para que podamos trabajar ese retorno, ¿no? Aquí también quiero resaltar algo. Eh, mm, Pienso que esto debe ser aprovechado de manera tal eh, que debe de hablarse continuamente. O sea, no es una cuestión de que entramos, lo platicamos en una charla, lo hablamos. No, esto está diseñado para hacer una comunicación continua. Pues recordemos que se está hablando que ansiedad y depresión se están presentando, pero esto no es como que me dio una vez la ansiedad o la depresión y a una vez que me dio, quedé inmunizado. No, no quedé inmunizado. O sea, se presenta de formas variantes. Yo diría que la ansiedad la ansiedad en sí, el estrés, son más mutables que los virus. ¿Por qué? Porque dependerá de la experiencia que tengamos y nos aparece de otra forma. Y cuando sentimos que hay gente que dice, pucha, pero yo manejaba bien esto, ¿y por qué con esto me desmoroné? Porque las situaciones son variantes, porque las situaciones no son las mismas. Y aunque creyéramos ilusamente que son las mismas, nosotros estamos cambiando también. Nosotros no somos los mismos, estamos modificándonos. Entonces, hablar de salud mental en este caso es bien importante porque tenemos que hablar entonces de trabajar con cuidado de esta realidad, procurando el poder apoyarnos y poder seguir adelante. Entonces, ¿qué implica? Tenemos que tener la capacidad de estar readaptándonos como individuos, ya que ustedes están en este punto, cómo poder retornar con salud mental,
cómo diseñan ustedes un manejo importante de esta realidad a través del apoyo como equipo. Yo les pido que consideren el diseño del apoyo como equipo, ¿ok? Ahorita, si se tuviera que trabajar en un protocolo de manejo, pues tenemos que pensar, yo les voy a decir algunas sugerencias que se deben de trabajar, pues son generales. Yo le puedo pasar a la necesidad de alguna fuente de cómo se llama, de dónde pueda trabajarse. Yo imagino que ustedes también tienen sus propias fuentes. Entonces sería ese el punto de trabajo, ¿no? De cómo poder apoyarse de forma conjunta y así poder tener una vía de darle seguridad a los demás, saber de que hay un punto de trabajo, de que no se está haciendo eso de una forma inadecuada y que vamos a retomar dentro de ese protocolo o esa forma de manejar esto, reuniones constantes, vamos a tener contactos, va a haber un espacio donde yo pueda ser escuchado, donde yo pueda ser entendido y no voy a vivir esto aislado. Un punto importante y creo relevante, aparte de que podamos trabajar preventivamente la situación de trabajar cuidando a las personas, de trabajar en equipo, es también tener el espacio para hablar. O sea, es sumamente importante que se debe de poder hablar cuando hay inquietudes, cuando hay temores y poder abordarlos. Voy terminando para la siguiente hora, porque ya vamos llegando a las 11 de la mañana y me he excedido hablando, me ha ido la mano, ¿no? Voy a empezar a aterrizar en cuanto a sugerencias. Entonces, yo empezaría por las que he tomado de la experiencia de otras personas que están publicándolas. Por ejemplo, dirigida al empleador, ¿verdad? Al empleador, por ejemplo, se le sugiere, por número uno, adoptar todas las medidas de salud pertinentes para la bioseguridad, que la gente que llegue ahí sepa que hay bioseguridad. Se los digo, mire, yo el viernes que terminé de trabajar en el hospital, y hoy ya pues estoy de vacaciones, se los digo, lo que les estoy diciendo fue no pude salir a la hora en punto porque había un problema, porque se estaban dando ciertas situaciones que había que cuidar la bioseguridad en el hospital. Y el sindicato hicimos una reunión urgente antes de partir. Nos reunimos ahí con autoridades del hospital porque había que dejar claro, y el sindicato, ¿qué creen que me pidió? Y el personal del hospital, por favor, doctor, tomemos las medidas de bioseguridad, no estamos respetando el protocolo, el cuidado de cuántas personas deben entrar. Eso eran, lo que les estoy diciendo aquí suena como muy teórico. No, señor, no es teórico. Hay que estarlo cuidando y cuidando. ¿Saben por qué? Porque lo hemos vivido en el hospital. Y en el hospital, ¿va? Nos descuidamos todos. Hay que estar supervisando, hay que estar yendo. A veces uno suena como aburridón. ¿Por qué dejaron entrar a tantas personas? ¿Por qué no las ponen en fila? Y la gente no hace caso. La gente uno le pide 1 metro de distancia. Ustedes se los está diciendo enfrente y no lo hacen. Y le dan espalda y no hacen caso. Entonces uno, a veces, el personal me dice que yo estoy cansado y más bien hasta me han agredido. Las personas se ponen malcriadas y lo agreden a uno verbalmente. Y no les exagero, hasta ha habido agresión física para algunos compañeros de trabajo. Entonces, ellos les da temor. Entonces, pero ese es el punto. O sea, había que extremar este punto nuevamente y cuidarlo y adaptarnos a esas variables, que la gente no obedece, que la gente no hace caso, que la gente, los compañeros de trabajo olvidan, se saltan. Por ejemplo, les voy a contar un pequeño detalle. A ver, mire, me van a matar los del hospital porque no les voy a decir el área porque ya sería hablar mucho, pero vaya, hay ciertas áreas donde, por el número de personas que son, yo ya había tirado la toalla de estarles diciendo, señoras, señores, ¿por qué se encierran? Son como 10 personas sin mascarilla aquí comiendo. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué hacen eso? Vayan al patio, no sé, mire, he empleado. ¿Por qué están haciendo eso? Entonces, es una lucha constante, incluso se pueden dar las normativas del protocolo, nosotros en el hospital lo tenemos, de bioseguridad, y vigilar que se cumpla es un día a día que no la puedo seguir aburriendo. Solo le digo que así es todo, pero bueno. ¿Qué otras cosas? Poner a disposición del personal todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Que si gel, que si desinfectantes autorizados, eso es importante. Si tienen que trabajar horarios por turnos, pues lo hacen.
debe respetarse el horario laboral, no más de eso, fijar un límite de reuniones por día, lo que les decía, ¿verdad? O sea, ¿dónde van a comer? No sé si se van a quitar mascarillas, no haya más de tantas personas, o usted confía en otra persona, o sea, tiene que trabajar esos detalles y el que maneja, pues se le llama empleador, tiene que estar pendiente de dar esas directrices o normativas. También debe procurarse espacios no solamente físicos, sino que en tiempo, para que cada persona que se va adaptando al trabajo pueda hablar de algunas preocupaciones sobre la bioseguridad, sobre su situación emocional, que lo pueda hablar. Y encuentros para hablar de temas también cotidianos, y no necesariamente relacionados con el trabajo, sino que darse un break y platicar aquí entre todos, cómo vas en tu casa y tal. Eso es muy saludable en el manejo de la ansiedad. No perderse de la parte humana. Si en el curso del periodo de tiempo hay compañeros que cumplen su cumpleaños con las medidas de bioseguridad, celebrarlo, felicitarlo con los cuidados del caso, seguir con la vida poniendo lo más normal, promover el autocuidado físico y de bienestar de las personas, y procurar protocolos, como les decía antes, de intervención emocional y psicosocial, tener abiertos esos espacios donde la persona se pueda expresar, que todo el mundo esté cuidando de tomar lo que le corresponde, sus descansos respectivos, sus vacaciones respectivas, y bueno, eso en cuanto a las personas que les toca hacer labor directriz. A los que trabajamos, ¿qué nos pide para manejar esa salud emocional? Retomar los vínculos con los compañeros, respetando la medida de bioseguridad, siendo empáticos, procurando ser solidarios cuando se puede. Y por otro lado también, ustedes, pues, me imagino las manejan, practicar técnicas de respiración y relajación para manejar el estrés cuando sea posible. Alguna medida, no saturarse de información, evitar estarse informando de forma desmedida, hablar sobre fuentes de información que sean confiables, compartirles aquí, decirles, mira, ahí solo te pasan poniendo nervioso, procurar si vas a oír algo, oírlo acá, ¿verdad? De cualquier tipo de información, ¿verdad? Controlar de alguna forma que la gente pueda manifestar sus necesidades, más que controlar es procurar que la gente pueda manifestar sus necesidades y que comparta sus preocupaciones y temores, ¿verdad? Si fuera posible, destinar un poquito o fragmentos de tiempo para actividades que sean pues relajantes, que le puedan permitir dentro del trabajo de alguna forma, tal vez una buena música de fondo, que sea relajante para todos. No sé, iba a ser una broma de música de rap, pero mejor me voy a evitar porque mis hijos se enojan cuando yo hago esa broma. Y bueno, reconocer que todos debemos de estar pendientes de los demás y que no aislarnos implica también estar pendiente de los compañeros que nos rodean. Eso es un punto bien importante, por supuesto. Ahora, recomendaciones básicas para hablar de este proceso del trabajo a modalidad presencial y que este sea adecuado. Tenemos que preguntarnos dónde queremos estar. O sea, yo realmente dónde quiero estar. O sea, yo realmente quiero volver, no quiero volver. Entonces, es importante también que podamos permitir a las personas hablar sobre este tema, ¿verdad? Yo estoy confortable con venir acá, yo no estoy confortable, o sea, no hay problema, no, créeselo ya. Cada quien tiene sus experiencias y sus vivencias y va a hablar de acuerdo a ellos. Debemos que identificar que estamos ubicados en zonas. Podemos estar, algunos de nosotros, en zonas de miedo, aún todavía, o podemos haber avanzado a una zona ya de aprendizaje en el proceso adaptativo, o por último, algunos podrían estar ya en las zonas de crecimiento que se han adaptado y ya están evolucionando en su área de trabajo. Pues en las zonas de miedo, ¿cómo nos podemos identificar? Y es bueno que la persona, los que llevan la directriz los sepan identificar, son aquellas personas que están ubicadas en las zonas que están, que es a menudo de las cosas, no miro salido a esto, estoy reenviando todos los mensajes que recibo, aunque estos no tengan evidencia, soy tan tenso que los tomo como reales y siempre pues me siento en pánico ante estas noticias. Algunas personas compran compulsivamente pues implementos o insumos de bioseguridad y los están usando. Hay gente que tiene dermatitis de contacto por estar usando gel o estar usando alcohol y otras sustancias o jabón de forma desmedida. Permanezco irritable y no hago nada para manejarlo.
Esa es la zona de miedo. En la zona de aprendizaje, ¿cuándo ya nos podemos ubicar en la zona de aprendizaje para el manejo de este retorno? Comienzo a hacer un duelo sobre lo que no puedo controlar. O sea, acepto las cosas que no puedo controlar. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente, hombre, pues yo no puedo controlar que no se me acerca a nadie que no tenga COVID. O sea, no se me acerca a nadie que potencialmente, yo no lo puedo controlar, porque empezar no lo sé. ¿Cómo lo puedo controlar? Bueno, sí, que la institución tenga tamizajes frecuentes, que las personas que se sientan mal, pues no lleguen porque el protocolo lo dicte. Si estoy con síntomas me reporto, yo no llego, no voy a exponer a mis compañeros, voy a ser solidario. Entonces, aprender que eso está diseñado para esa forma. En cuanto a la información, solo procuro compartir información, mire bien, de fuentes conocidas, y si yo sé que aunque sea fuente conocida va a generar angustia, mejor no la comparto. Procuro mejor no seguir leyéndola y no la comparto para no generar más tensión. Reconozco que todos están en situación de crisis, entonces trato de empatizar con todos, ¿verdad? Y dejo de ver, bueno, no puedo asegurar que todos, pero potencialmente todos, ¿verdad? Y trato de evitar y seguir escuchando noticias que me hacen daño. Eso ya me ubica en la zona de aprendizaje y ya me están ubicando en una zona que estoy tratando de manejar el entorno para sobrellevar la atención. Cuando yo me ubico en zona de crecimiento y uno como empleado ya está en la zona de crecimiento, ya en el retorno presencial, estamos hablando, estoy ayudando a los demás. Yo tengo una disposición de ayuda, de repente puede ser que sea o no resiliente, que tenga la capacidad, resiliente que tenga la capacidad de manejar sobre todo la adversidad. Pero dentro de mis posibilidades, procuro ayudar. O sea, no pasa información negativa, está alguien lo miro mal, yo procuro darle calma, escucho a la gente que de repente se ha sentido nerviosa. Trato de evitar estar pensando en cosas de desgracia para el futuro. O sea, procuro estar tratando el presente y trato de evitar también exponerme a noticias que me pongan mal y nervioso. Por otro lado, trato de entender a las personas que me rodean, trato de ayudar a las personas que me rodean y trato de enfocarme en esa parte de mi vida, en lo que estoy haciendo. Me trato de ser posible de mantener una buena disposición, de un buen ánimo. A ver, aquí hay que aclarar, si yo padezco de ansiedad o padezco de depresión, pues no me voy a sentir mal por no poder, porque mi afección no me lo permite y habrá que recibir ayuda. Pero aquellos que pueden y trabajar esta empatía, y si lo logran, pues bienvenido. Y luego busco adaptarme a cambios. Y esos cambios tengo que adaptarme entendiendo qué es lo que se me plantea en mi entorno para poder manejar las situaciones, ¿verdad? Y si yo pudiera hacer alguna aportación positiva, pues hacer. Recomendaciones para la salud mental de las personas. Tratar de vincularme. Eso implica no aislarme. Eso no quiere tampoco que me hubiera a comer sin mascarilla con todo el mundo y tosemos y tosemos, a mí no me importa. No, no, es una actividad de riesgo. No. Vincularme es estar pendiente de los demás, estar en contacto con los demás con las medidas de bioseguridad. Proteger mis pensamientos. O sea, tengo que cuidar lo que me está llegando a mi mente. Como me cuido del virus, cuidarme de lo que me están informando. Eso es un punto importante. Un tercer punto, se sugiere actividades de relajación. Aquellos que hacen ejercicios respiratorios, bienvenidos sean. Si no lo saben, que les enseñen. Algunos se relajan con una buena música, algunos se relajan con una buena lectura. O sea, habrá que ver cómo lo hace cada quien, pero procurar destinar momentos del día para relajación. Ese es un punto importante. Y así como lo miran, estos 3 puntos son sugeridos para trabajar salud mental. Bueno, señores, yo creo que se me fue la mano. Siempre lo hago, así que me perdonan. No fue mi Gracias, intención. doctor. No, Bien. excelente. Muchas gracias por todas esas recomendaciones y creo, bueno, ahorita dejamos ya abierto el micrófono para que los compañeros pues que tengan preguntas. Creo que por ahí había una de las compañeras, no sé, Rina, si todavía tiene alguna consulta, que era la que había visto y de ahí pues los demás si quieren también preguntar. Gracias. No, comentarle al doctor que precisamente uno de los puntos que mencionaba de los grupos de chats, de toda la información que pasa, ¿verdad? Como yo estuve en un proceso de embarazo, entonces en cuanto me dieron el visto bueno para retirarme, yo inmediatamente me salí del chat porque no era porque no quería estar enterada pues, del estado de los compañeros ni nada, sino porque simplemente pues también estaba en un conflicto interno entre ir a dar la luz en pleno pico de la pandemia, ¿verdad? Entonces era un problema serio, ¿verdad?
hasta hacer un listado pues de todas las medidas que se iban a tomar y todo. Gracias a Dios, pues en mi caso, pues tomamos todas las medidas. Incluso recuerdo que los 2 días que estuvimos en el hospital, nosotros llevamos nuestra propia comida, hasta en una hielera y todo, por el mismo manejo, pues hasta de los alimentos, porque en aquel entonces pues no se sabía mucho. Entonces tuvimos, ¿verdad? Pero la preocupación, estuvimos de regreso y traumados, ¿verdad? Estuvimos los 15 días completos con las mascarillas y encerrados casi que en el cuarto, con poco contacto con, pues, con los familiares que habían quedado en casa. Entonces, claro, es un manejo que uno no sabía qué hacer, pues ahora creo que hay un poco más de apertura, siempre como con recelos, pero nunca es lo mismo. Y lo otro también es que casualmente la universidad ha organizado una comisión presidencial precisamente para aportar desde la UNA al sector educativo, ¿verdad? Entonces, pues me colocaron en esa comisión y el abordaje que está haciendo para el retorno de clases y la propuesta de la UNA, perdón. Perdón, que estoy No, cuidado. también post-COVID. Ah, La- La propuesta desde la UNA va con una visión más integral correcto. y se está incluyendo el componente psicológico para el retorno de los niños que nunca han tenido contacto con sus compañeros, que quizás no solo es un tema de ver el rendimiento académico, sino que como también la parte psicológica. Perdón, jóvenes y niños que se han quedado sin sus padres y que ahora mantienen más bien a sus hermanitos, a sus compañeros. Entonces, es para que se mire que es una propuesta un poco más integral que solo el retorno per se de volver a un espacio de aula, ¿verdad? Correcto. Solamente. Gracias. Y me alegra que ya ha pasado el COVID y se recupere. Gracias. Irma tiene la manito levantada. Buenos días, muchas gracias, doctor. Mi pregunta está enfocada a lo siguiente. Cuando las personas han tenido COVID y se hace la prueba de saber cuántos anticuerpos tienen, ¿cómo se puede interpretar esa relación de los anticuerpos que tienen para que le dé seguridad a la persona en el sentido de bajar el estrés? Porque a veces cuando el médico le da el informe a una hace preguntas y no sabe. Entonces ahora que ya hay más información, ¿cómo se puede manejar esas cantidades que salen en la prueba ELISA de que uno tiene anticuerpos? Sí. Mire, este ha sido un tema muy interesante y le podría decir que en alguna medida con cierta polémica. Digo con cierta, no voy a decir que es una polémica intensa. Yo le voy a confesar de qué grupo estoy más afín. Le voy a contar ahorita con mi respuesta. A ver, mire, el examen está bien, ¿verdad? Yo he encontrado hasta ahorita 2 posiciones. Yo no sé si habrá otra más, es posible que haya otra. El examen está bien. Yo creo que me voy a poner en una posición intermedia. El examen está bien, pero ojo cómo se lee, que es, yo voy al otro extremo, ¿verdad? Ojo cómo se lee, porque a veces genera mucha inquietud. Yo me acuerdo haber escuchado a una colega muy capaz, ella, una persona que yo considero, bueno, la doctora Silvia Portillo. La doctora Silvia Portillo es patóloga clínica del hospital del cardiopulmonar. Y creo que la doctora Botassi, Sí, doctora. también, la doctora Botassi fuera del país, que es una señora, una científica, orgullo nuestro. Y no digo, quiero recalcar lo que ellas dicen porque me quiero bajo su sombra poner, pero a ver, la prueba está bien. A mí me preocupa en el manejo de la ansiedad lo que usted está preguntando. Fíjese que a veces sale que la prueba sale baja en anticuerpos y eso genera mucha angustia en las personas. Se ponen muy angustiadas, que cómo es posible, que esa vacuna no sirve, que la que me puse y tal, y miren que la Pfizer, lo que usted se puede imaginar, porque puede ser de cualquiera. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ok. Entonces, desde el punto de vista emocional,
Si la prueba sale alta, las cosas van súper bien, emocionalmente hablando. O sea, estamos macanudos y tal. Si la prueba no sale tan buena, la gente entra en preocupación y mucha angustia. La posición de Silvia y la doctora Botassi es que tienen un poquito de sus bemoles con esto por lo siguiente. Dicen ellos que lo importante es que hay anticuerpos, que a veces puede ser un 90%, que está bien, pero puede ser que salga un 60% en la prueba, pero está súper mejor porque es un 60% muy, muy confiable y muy fuerte. Si yo preguntaba a Silvia, explícame eso, o sea, vos patóloga, explícame cómo eso que sí me dice que el problema a veces es que cuando hacemos la medición, podemos pensar de que nuestros anticuerpos, al no ser tan altos, no son favorables, y sí lo son ellos, y sí estamos protegidos. Entonces me decía, yo por eso no estoy tan de acuerdo que solo se mida de tal manera, porque no realmente es el reflejo real. Una persona que pueda salir con un 60%, un 70, 80%, X cantidad de la prueba, puede sentirse muy angustiada y realmente no debe hacerlo porque sí está protegida. Entonces, obviamente, ¿qué variables me dan a mi información? Según me explican, es el tiempo. O sea, estamos viendo que esta vacuna requieren vacunarnos lo que llamamos refuerzo, ¿verdad? Que se está definiendo casi cada 6 meses. Ahorita se bajó a 3 y 4. Si usted se fijó, se bajó a 3 y 4, sobre todo por la aparición del Omicron, que fue pues muy, muy impactante debido a la transmisibilidad. Y sobre todo la población de riesgo se apresuró a vacunarse antes. De hecho, incluso fíjese que yo tuve comentarios de otros colegas que por supuesto no lo miran igual, que comenté que estaba por vacunar a mi propia madre a los 3 meses y me dijo, ¿y usted quién autorizó eso? Otro colega le digo, pues mire doctor, aquí lo están promoviendo en el país y el ministerio dice, pero no, me dice, eso no es correcto, tiene que esperarse los 6 meses. Le digo, doctor, pero y aquí ya están proponiéndolo. Y yo cometí el error de decirle, me parece que en Estados Unidos también, no, me dice, aquí no es así. Me dice, ¿usted quién ha dicho que me regañó? Así en mi vejera me dijo, no haga eso, que no es. Pero, como le digo, hay posiciones diferentes. ¿Qué sacaría yo de esto? Porque si usted se hace la prueba y sus anticuerpos no son lo tan deseables como usted espera, no entra en crisis porque implica que aún tiene su buena protección. Lo que se debe considerar es el tiempo que usted está, valorar si ya recurrirá, si no los tiene, ¿verdad? El refuerzo indicado, porque ahorita en Honduras nos han autorizado hasta un 3er refuerzo. En Israel van por el 4º refuerzo. Aquí estamos por el 3º. Entonces había que valorar eso, y si tenemos alguna duda porque están bajos, acudir con un médico infectólogo o un patólogo clínico y preguntarle realmente si es algo que nos debe causar una alarma. A mí me han dicho que no debe generar alarma, que debemos tranquilizarnos. Eso es lo que yo sé y he estado averiguando como médico y como hijo, protegiendo a mi mamá para ver que esté bien. Eso le podría responder. Gracias, doctor. Ena y después Marlene tienen la manito levantada. Digo que Marlene la tenía antes. Bueno, está bien entonces, Marlene. Gracias, Elena. Gracias, Ethel. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por las valoraciones que hizo en su exposición. Realmente solo quiero compartir que el año pasado nosotros con mi esposo tuvimos el COVID y en el proceso, que fue un proceso un poco fuerte, ¿verdad? Por no decir aterrador, porque era quién cuidaba a quién, pasé por un proceso de reflexión, más bien de reflexivo, ¿no? Yo soy una militante del pensamiento de Víctor Frank y me acordé mucho de él, ¿verdad? Porque Víctor Frank, un sobreviviente de los campos de concentración nazi, ¿verdad? Todo el tema de poder reinsertarse en la sociedad después de ese proceso tan traumático. Y me acordaba de él porque de alguna manera teníamos que acudir con mi esposo con pensamientos, digamos, más racionales y más emocionales, ¿verdad? Desmarcándonos de que nuestra vulnerabilidad estaba en peligro, ¿verdad? Entonces, a mí eso me sirvió, ¿verdad? Porque de alguna manera me iba despojando de esas ideas irracionales de que me iba a morir, que posiblemente, digamos, una posibilidad estaba en ese sentido, ¿verdad? Pero otra posibilidad no. Entonces jugaba con la ruleta rusa en ese sentido, ¿verdad?
Eso por una parte. Y por otra parte, me gustó la idea del sistema de apoyo que usted apela, ¿verdad? Porque sí, ayuda muchísimo, ¿verdad? Que un círculo, en un círculo de apoyo esté muy sumergido digamos, en la problemática de cada uno. Y aprovecho para darle las gracias a Francisco, que me llevó una agua de coco, ¿verdad? Y yo súper asombrada, puchica, qué bárbaro, o sea, se aproximó a mi casa y me la dio, sabiendo que yo tenía COVID. Estoy sumamente agradecida con él y me pareció un gesto tan humano, tan lindo, que aprovecho para darle las gracias. Y también de acuerdo con Rina, del abordaje, que debe ser un abordaje psicosocial, ¿verdad? Este tema es un tema donde la intuición, la conducta, el pensamiento, o sea, debe ser triangulado para poder abordar y contrarrestar en equipo, con un sistema de apoyo, todos estos pensamientos irracionales que tenemos, ¿verdad? Y para compartir un poco más, una idea racional que yo he tenido es que yo tengo sinusitis y yo no aguanto mucho la mascarilla. Entonces, estoy en ese proceso, ¿verdad? De reflexionando constantemente sobre ese tema. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable usted. Gracias por compartir, Marlene. Bueno, vamos a ver, Ena. Sí, hoy sí. Bueno, de primera instancia, buenos días a todos y doctor, muchas gracias. Realmente cuando uno escucha pues a la gente que tiene, como dicen, tal vez no tan textualmente va el sartén por el mango, o más bien diría yo, experiencias vividas que son las que le hacen a uno crecer y cambiar esquemas, ¿va? Porque a veces uno es bien muy esquemático. Muchas gracias, doctor, por lo que nos ha compartido. Y definitivamente, pues yo, más que preguntas, es como compartir, es pues porque escuchándole a ustedes en primer lugar, yo también soy paciente post-COVID, recién, no mucho que me ha pasado, ¿va? Pero bendito Dios, aquí estamos y no nos dio como lo que usted nos ha expuesto de al principio que era tanto que se desconocía y llegamos a ese extremo de ese miedo, pues, que creo que todos teníamos, y más que de repente la enfermedad a veces decíamos, nos atrevíamos a decir, va, no nos vamos a morir del COVID, sino del miedo y de los traumas y etc. Pero bueno, yo sí me vi retratada en un principio en todo lo que usted nos exponía, pues porque en mi casa yo creo que como tantos, creo, hogares, fuimos súper extremos. Y entre si era mi esposo o yo, ¿quién? No sé quién era el que como que no nos, ¿cómo se dice por ahí? Competíamos, ¿va? Pero yo creo que era él, porque yo a veces sí le llamaba la atención, no, ya bájale al gas, le decía yo, ¿va? Pero es que era terrible en aquel momento, ¿verdad? Y le comento, ¿va? Que creo que no funcionaba, decimos, porque mire, hasta este nivel harán 3 semanas que nosotros recién pasamos de esto, ¿va? Entonces, ¿hasta cuándo nos vino a dar? ¿Verdad? Pero bueno, eso por un lado. Luego lo otro que me ha encantado, sí, pues, pero así sí me deja como en un arma de doble filo esa invitación que nos hace, porque creo que sí es sumamente valiosa cuando nos habla de que consideremos el crear ese protocolo de protección emocional. Eso a mí sí me encanta, doctor, porque fíjese que voy a comentar una experiencia a raíz post-COVID y me ha dejado así como mi esposo el día de ayer. No sé si es que no se atrevía a comentármela o qué. Mira, me dice que en la oficina la cuestión de los estigmas, doctor, post-COVID, creo que tampoco nos han vencido. Mi esposo, creo que los que lo conocen saben que él es una persona sumamente dada a la gente. Ay, por donde quiera que lo ven, lo saludan. Y me decía ayer, y mire que me causó como tristeza y preocupación, porque digo yo, hijo, la mía me va a tocar regresar en mi semana de retorno. Y me decía, fíjate, me dice que yo creo que eso del estigma sí sigue vigente, porque en la oficina dice que compañeros que antes, hola ingeniero, que hasta casi como que se atrevían a abrazarlo, y ahora dice que solo desde lejito, hola ingeniero, hoy que ya él retornó,
¿verdad? Híjole, Dios mío, digo yo, ¿y será que ahora hasta con eso uno tiene que estar lidiando? Y soy honesta, compañero, y me preocupa eso en mi regresar. Pero sí me parece que sería sumamente efectivo ese protocolo de protección emocional que nos ayudaría, y por eso yo decía como un arma de doble filo, porque a veces usted, como yo decía en el que me vi retratada, a veces uno abusa, doctor, abusa en esos reencuentros del grupo y empieza la platicadera y como que va volviendo otra vez a la confianza y ¡pum! Adiós, deja las reglas, deja las normas. Y allí es donde viene lo que nos está pasando, da mucho. Pero digo yo, puchica, y lo confieso aquí a los compañeros con los que me va a tocar a mí ese retorno. Y voy a externarlo porque con la única que yo he logrado volverme a ver, doctor, pero siempre con miedo, es con mi compañera Mildred, porque somos de colonia, pero raras veces. Pero sí yo estaba tentada como a querer que nos abrazáramos como antes, pero qué difícil, pues, porque el COVID siempre decía uno, no tenéis que hacerlo, no podemos hacerlo, y me sentía rara, doctor, me sentía rara, y aquí se lo confieso yo a ella, y es lo que no sé cómo va a ser ese encuentro de nuevo con compañeros que ya van 2 años de no verlo y solo vernos por estos aparejos, decía una compañera, que también ha sido muy bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y luego ya con mi post-tratamiento por COVID, post-COVID, doctor, ay, una compañera decía ahí los exámenes, doctor, voy a confesarlo aquí, ay, me he estado haciendo cantidad de exámenes y como que ya no quiero post-COVID para medirme, porque yo soy prediabética y soy hipertensa. Y entonces ya no, como que ya no quiero, porque como que hay examen de esto, que ahora venga tanto, como que ya los exámenes me están como que causando, no sé, así lo dejo ahí. Y entonces me preocupa también, pues, pero bendito Dios, me han salido muy bien, y como dice el doctor, ¿cómo que le llaman los, que agarra uno del mismo virus, ya se me olvidó. La inmunización está muy bien, me han dicho, eso está muy bien, pero tampoco no es que hay que bajar la guardia, ¿verdad? Por eso. Entonces, sí, compartir eso, pues, porque creo que uno, sí, no deja de preocuparse en este retorno, y sí, realmente en ese proceso usted decía también esa zona de miedo y cómo volver a esa zona de aprendizaje, creo que sí, la hemos tenido, pero sí yo veo como un arma de doble filo, pues, porque usted decía, no, tampoco es que uno en esa convivencia social no hay que dejar, porque es que yo me imagino, mire, doctor, en mi oficina, porque esta es grande, y uno allá y el otro allá, y siempre volviendo a ese distanciamiento social extremo. Entonces, no sé hasta dónde, si vamos a, de cierto momento, la compañera, acercarnos, ¿cómo es? No sé, miren, a mí me revolotean por la mente cantidad de cosas, no sé cómo ya los compañeros que están iniciando esta su primera semana de retorno. Gracias por permitirme, compañero, compartir, compañeros, y a usted, doctor, porque sí nos ha dejado muy buenas cosas que creo que deberíamos retomar y reaprender en ese proceso de desaprendizaje. Y gracias. Un gusto, doña Ana, un placer. Sí, perdón, no sé si puedo. Sí, Hilda. Sí. Está bien. Sí. Bueno, mil gracias compañeros por la gestión de esta importante capacitación, y también al doctor Mario, ¿verdad? Por participar en la misma y compartirnos su experiencia. Bueno, mi preocupación en sí que quería externar, doctor, no sé qué opinaría al respecto, es que en cuanto a retorno se refiere, a mí lo que me preocupa es el uso de la mascarilla KN95, por ejemplo, porque durante estos 2 años de pandemia, en mi caso particular, yo solamente he utilizado la mascarilla quirúrgica, porque con la KN95 siempre he tenido la sensación como de ahogo, de no poder respirar con la misma. No sé si es por las dos condiciones
de base que tengo, no lo sé, pero a mí me preocupa sobremanera básicamente eso, es decir, tener que estar en toda la jornada con la mascarilla KN95, siendo que no me, es decir, no me he podido adaptar a la misma durante esta temporada de pandemia. Entonces yo lo que hago es utilizar una mascarilla quirúrgica y si es posible 2, pero esa mascarilla KN95 sinceramente no he podido con ella. Entonces, ¿qué me sugiere en ese sentido, doctor? Mire, la alternativa que usted ha implementado de recurrir a 2 quirúrgicas está bien, ¿verdad? Lo ideal es la alternativa inicial, KN95 o N95 con una de esta, ¿verdad? Pero con una quirúrgica, perdón. Pero si usted no las tolera y nos habla acerca de la ansiedad que se le genera por su condición previa de salud, es entendible. Entonces, ante que no lo haga, las 2 quirúrgicas, pues es mejor. Hay algunas variantes de mascarillas que no son tan... la característica de la KN95 es que es muy oclusiva, o sea, cubre bastante parte de la cara y hace la sensación de mucha... Se le fue la señal. Doctor. Ah, ok. Se le fue la señal al doctor. Aquí. Ya, ahí está. Ya, perdón. Okay. Excelente. Perdón, se desconectó. Entonces, le decía yo que la KN95 provoca esta sensación que usted dice, y bueno, lastimosamente le es difícil manejo y se le debe comprender. Hay unas alternativas que son como unas variantes que no son KN95, pero que permiten una cobertura que son como unas mascaritas largas que se pueden aperturar y tienen como una parte plana en la parte superior, que son un poco más, yo uso esas también, que son un poco más, menos oclusivas y que pueden permitirse usarse con la mascarilla quirúrgica y que pueda tolerar. Puede con la quirúrgica siempre y se puede conseguir de estas otras que son menos cerradas, podría ensayar. Pero con las 2 quirúrgicas está bien. Ante nada está bien. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Sí. Gracias, doctor. Para servirle. Compañera Ethel. Gilda. Sí, Gilda, yo ahí, sí, ¿sabes? Sí. Por lo mismo Salud. por lo mismo también del protocolo que nosotros estamos siguiendo acá, en ese caso, y es importante que sepamos este tipo de cosas para que todos también nos apoyemos con estas adaptaciones, digamos que estaba diciendo Marlene, Hilda, ¿verdad? Con lo del uso de la mascarilla. Y estamos manejando el protocolo de usar mascarilla, ya sea solo la quirúrgica únicamente, y entendiendo que aquí estamos bien aislados, o sea, hay bastante distanciamiento, y también, o una mascarilla también de tela sobre la quirúrgica, ¿verdad? Para aquellos que no puedan soportar, pues la KN, ¿verdad? Entonces, y ya también en el entendido que estamos teniendo este tipo de problemas de adaptación, ¿verdad? Por problemas ya de base de salud o lo que sea, ¿no? Y también a veces es importante ir practicando un poco antes, porque muchas veces está más en nuestra parte de sensibilidad y de lo que percibimos que realmente lo que nos produce, ¿verdad? Entonces también podría irse practicando, ¿verdad? Todos los días a estar un poco más y también detectar cuáles son esos pensamientos repetitivos que me están causando que mi cuerpo reaccione hacia la ansiedad como tal, ¿verdad? Porque al final es una ansiedad lo que uno siente, ¿no? Con esta asfixia, ¿verdad? Pero si hay un problema orgánico, también igual va a afectar el uso de la mascarilla, ¿verdad? Como tal. Entonces, poco a poco irse adaptando y creo que por eso los espacios es importante conocernos cada uno lo que nos afecta y cómo es que estamos pensando con este retorno, ¿verdad? Bien, Sandra tiene la... Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su interesante charla. Con respecto a lo que los
compañeros que me han antecedido comentaban al respecto de del regresar y del volverse, como decía la compañera Ena, ya no se puede dar un abrazo, ya no se puede hacer muchas cosas. Eso, pues yo lo viví, ¿verdad? Porque sí existe todavía ese estigma, ¿verdad? Es más, cuando, bueno, yo soy enfermera. El año pasado yo estuve ingresada 30 días en el hospital y ya sabe usted, doctor, nosotros el personal de salud nos complicamos con todo, ¿verdad? Yo fui de catéter central yugular, catéter central femoral, me infectó, o sea, me pasó todo, ¿verdad? Entonces en ese tiempo, pues obviamente es el pico más alto del año pasado, que fue en julio. Gracias a Dios no tocaba regresar en ese momento, pero yo comprendo a mis compañeras porque uno sí se siente estigmatizado. Es más, yo no quería ni que la gente supiera que yo tenía COVID, ¿verdad? Ahora pues hay un poquito más de información, hay más información, ¿verdad? Y yo creo que es importante este tipo de charlas, de pláticas para uno tener un poquito más de claridad al respecto, ¿verdad? Porque sí es difícil cuando uno recién está pasando esas semanas después de post-COVID. En mi caso, por ejemplo, a mí me cambió mi vida, o sea, soy hipertensa y prediabética, ¿verdad? Entonces, y no lo era, ¿verdad? Y yo creo que con lo que acaba también de comentar la compañera Hilda, yo ahorita que estoy aquí en la oficina, ya tengo desde las 8:40 que estoy aquí, estaba con la mascarilla y realmente sí siente a veces unos ratitos como que se sofoca. Pero bueno, poco a poco nos vamos acostumbrando, pero sí es importante todo lo que usted ha dicho, apoyarnos, sentirnos que estamos aquí todos juntos para podernos brindar ese apoyo, ese acompañamiento a los compañeros que recién han pasado por este proceso. Y comentarle, no sé, su experiencia, doctor, pero en mi caso particular, mi ciclo del sueño cambió totalmente. Yo no era así, ¿verdad? Y ahora sí tengo que tomar algo para dormir porque me cuesta mucho, ¿verdad? Y eso creo que también le ha pasado a otras personas, no solamente en mi caso. Entonces ya son otros aditivos más a los que también de repente por un tiempo no tiene que adaptarse. Solamente, doctor. Gracias. Entiendo, y gracias por este aporte, Sandra, de lo que usted nos comparte y hacer un poquito de recalcar que se me había olvidado mencionar esto y usted lo acaba de mencionar muy, muy bien. Bueno, en base a su experiencia propia, sí está escrito en literatura y reportes clínicos sobre eventos del COVID y secuelares del COVID, tres cosas que se reportan bastante. Una es el problema del sueño, una alteración del sueño, fíjense que están llamando problema del sueño post-COVID, así lo están planteando hasta el momento. Vamos a ver, me imagino vamos a ir conociendo más y más para ver qué fue lo que se alteró. Sabemos que el virus también en alguna medida afecta al tejido nervioso, del sistema nervioso central, y eso lo sabemos. Si ya no sea directamente, lo sea también por los efectos vasculares, ¿verdad? Que sabemos que es un virus que afecta mucho la cascada de la coagulación y afecta mucho a nivel plaquetario. Entonces, esto podría estar relacionado por esa vía. Y por otro lado, los eventos inflamatorios, ¿verdad? Que son parte del proceso del virus, que también afecta al sistema nervioso central. Y además, fíjense que le agrego, aparte de la cuestión del trastorno del sueño con COVID, hay dos más. Uno es las secuelas que quedan por fatiga. Hay mucha gente que queda muy afectada, pero fíjense que es como una especie de espectro, porque no solo es fatiga física, sino también tiene que ver un poco con la desmotivación. Es una especie de fatiga con desmotivación, una anedonia, porque se mezcla que de repente por los problemas respiratorios yo no puedo movilizarme mucho y caminar, pero esto trasciende más allá de eso, sino que también incluso la gente queda, podríamos decir, con sus baterías descargadas y le cuesta mucho activarse. Ese es otro punto bien importante que se presenta. Y un tercer punto que estaba leyendo recientemente hace una semana, que es lo que algunos pacientes reportan. Mire, todavía suena muy, muy de calle, pero así lo están reportando, una especie de, en español tendría que traducirse como un nublamiento, como una especie de que la persona queda como un poco como confusa, no queda muy bien y claro en sus procesos cognitivos
Entonces tiene una especie como de hecho incluso el artículo que leí de la Asociación Médica Americana hablaba acerca de, y ponía una caricatura, un dibujo, un infográfico, perdón, una caricatura, en donde se mira una nube dentro del cerebro, y entonces hablaba acerca de este efecto de las alteraciones cognitivas que provoca el COVID. Entonces, todos estos eventos se pueden presentar en el post-COVID. Como usted mencionaba, el sueño, por supuesto, es uno de ellos. Gracias, doctor, muy amable. A usted. Bueno, pienso que este es un inicio, ¿verdad? Justamente, doctor, la idea es en este protocolo que hemos pues empezado a implementar sobre el retorno, considerar esta parte de manejar esta información en general, que todos la manejemos, y pues lógicamente la parte emocional que esté dentro de ese protocolo, ¿verdad? Creo que cada unidad, en este caso aquí en la universidad, tendrá sus cosas específicas. Vemos aquí diferentes casos, vemos diferentes necesidades. Incluso, ¿verdad? La labor que realizamos son diferentes y que hay que irnos adaptando a esos cambios. Creo que una de las cosas que más cuesta es justamente cambiar esquemas. Y el COVID nos ha cambiado el esquema de vida por completo, ¿verdad? Entonces, ir pues día a día, creo que parte de eso también es importante, no apresurarnos a qué va a pasar en 3 semanas, en un mes, ¿verdad? Sino que vamos a irlo ahorita pues el día a día. Así que le agradecemos y vamos a dar paso a la doctora Leonarda, quien es nuestra directora, para que pues también me imagino que tiene sus palabras. Perdón, que no había activado el micrófono. Sí. Realmente agradecemos este espacio y el tiempo al doctor Mario Aguilar. Decía Ethel, la licenciada Ethel al inicio, de que lo conocemos por las redes, lo conocemos, doctor, por referencia, también porque recientemente leí un artículo que publicó el Heraldo sobre usted. Entonces, gracias, ¿verdad?, por este espacio que nos ha brindado, porque efectivamente tenemos muchos protocolos. De hecho, la universidad tiene cantidad de protocolos de bioseguridad que no nos alcanzaría el tiempo para leerlos detenidamente a todos, ¿verdad?, los protocolos. Por eso hemos hecho una ronda de capacitaciones específicas para el equipo, sobre todo de la dirección de docencia, ¿verdad?, que estamos retornando a la presencialidad. Esta es una decisión que institucionalmente se ha tomado, ¿verdad? Entonces, por eso estamos regresando creemos que de manera responsable, tratando de cumplir todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Pero estos puntos, estos aspectos que son la salud mental, la salud emocional, parece que en este momento se ha puesto como muy en vigencia, pero la seguimos, creo, descuidando, y aún en los países desarrollados hubo un momento en que se reportó falta de psicólogos, falta de todo el personal de apoyo, ¿verdad?, para poder atender todas las situaciones emocionales que se están produciendo a raíz de la pandemia. Yo fui una de las personas que cuando inició la pandemia tenía mucho temor de contagiarme. Entonces tuve hasta efectos hasta problemas de ansiedad por este asunto. Entonces yo he tomado nota de todos los aspectos que usted ha mencionado y que me han parecido relevantes, ¿verdad? El tema de la empatía, que creo que es muy importante, ¿verdad? Que cohesionemos el equipo de trabajo y que seamos empáticos unos con otros. De hecho, es
como usted mencionaba, es saludable volvernos a encontrar, platicar, mirarnos a los ojos, ¿verdad? Y yo creo que eso no nos va a, si guardamos todas las medidas y si lo hacemos con distanciamiento, no nos va a afectar, ¿verdad? Más bien nos va a mejorar nuestra situación, nuestra condición. Y la verdad que sí, como usted también mencionaba, que este virus debemos de tener esta capacidad de irnos adaptando a todo esto. Lo que estamos viviendo es algo nuevo, ¿verdad? Es algo diferente. Como dicen algunos, vamos a ir retornando, vamos a despertar en un mundo que no conocíamos, a un mundo diferente. Entonces, nuestro entorno de trabajo también ha cambiado y tenemos que adaptarnos a ese entorno. Y eso de retomar estos vínculos, ¿verdad? Qué complicado, ¿verdad? Porque es bueno abrazarse, es bueno, ¿verdad? Mantener estas manifestaciones, ¿verdad? El encuentro, ¿verdad? Como usted decía, somos seres de encuentro, no somos seres de encuentro, somos de comunidad, somos tribu. Entonces eso es importante, ¿verdad? Necesitamos tener esos vínculos, ese compañerismo, ¿verdad? Que vamos a ir logrando. Y todo lo que usted mencionaba, ¿verdad? Ir armando este protocolo que usted menciona, emocional, creo que es muy importante, ¿verdad? Tener afortunadamente en nuestra oficina tenemos un equipo de psicólogas. Ethel es una de las psicólogas, Bertie, Marlene. Entonces, creo que nos pueden colaborar mucho, ¿verdad? En este abordaje, ¿verdad? Porque sí ahora estas pandemias, o como usted decía, esta pandemia de la depresión, está afectando mucho a las personas y conocemos personas de dentro de la universidad, no solo que trabajan en oficinas como nosotros, sino personas, profesoras que dan clases y que están muy afectadas también, estudiantes. Entonces siempre nos hemos preguntado cómo los profesores, las profesoras que están dando clases están afectados emocionalmente, y también les está tocando trabajar con estudiantes que también están emocionalmente afectados. Entonces, porque esta es una pandemia que ha afectado todos los ámbitos, ¿verdad? El socioeconómico, el emocional y todo este tipo de situaciones. Entonces, creo que han sido muy valiosas sus recomendaciones, ¿verdad? Trataremos o lo haremos, ¿verdad? De introducir o de ir mejorando nuestros protocolos, incorporando. De hecho, nosotros hemos pensado trabajar ya nos corresponde trabajar con los docentes, nos corresponde trabajar con el equipo de trabajo, y estamos conscientes de que si nuestro equipo no está realmente con toda su salud física y mental, no estamos bien, entonces tampoco vamos a poder trabajar adecuadamente con los demás. Entonces, creo que lo que debemos hacer es incorporar todas estas recomendaciones y tratar de poder elaborar este protocolo de salud mental, ¿verdad? Para todos nuestros colaboradores, ¿verdad? De la universidad. Yo anoté aquí estas recomendaciones, estas 3 recomendaciones que usted hace: tratar de vincularnos, proteger nuestros pensamientos, ¿verdad? Que nuestros pensamientos intrusivos y esto que nos están diciendo cosas que a veces no son correctas,
que nos relajemos. Usted hablaba de que tengamos espacios para relajarnos aún en nuestra oficina, ¿verdad? De que si podemos poner un poco de música o que tener alguna lectura en algún espacio del día, ¿verdad? Entonces creo que todas esas medidas son importantes y como decíamos, pues está cambiando mucho todos estos escenarios de trabajo, de vida, ¿verdad? Y en medio de todo esto tenemos que trabajar y decir, pues, gracias a Dios, gracias a la vida que estamos aquí y que nos permite ir retomando nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, le agradecemos por todo este valioso espacio que usted nos ha concedido a la dirección de docencia. Y como dice la licenciada Ethel, pues esperamos encontrarnos, ¿verdad? En otro momento y ojalá que sea en otro escenario en el que ya nos podamos dar la mano, ¿verdad? Y sin temor al distanciamiento, a tanto distanciamiento, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Porque sí creo que vamos a salir de esto y vamos a salir de manera airosa. Así que muchísimas gracias y buenos días. Muy amable, buenos días. Yo vivo eternamente agradecido con mi alma mater. La quiero, la llevo en mi corazón y lo que yo pueda hacer por ella, cuenten conmigo. No se preocupen. Un gusto. Muchas gracias. Vamos a tomarnos la foto de todo el grupo, tal vez si encendemos las cámaras. Encendamos las cámaras todos, compañeros. Listo, vamos a ver entonces. Vamos a esperar. Vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Esa es la mejor sonrisa. Bueno, pues ya estamos. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Luego, Nos vemos, buen día. compañeros. Provecho. Bye, buen provecho. Provecho. Gracias. Buen provecho. Hasta luego. Chao. Dios Hasta luego, doctor. Luego. A la 1.